No es tu asiento, ladró mi padrastro. Tenía 11 años. La camarera acababa de traer la cuenta de 2.200 euros de su catá de vinos. Luego llegó el desprecio que me perseguiría durante décadas. 20 años después. Su cara palideció cuando deslicé el sobre por la mesa de la sala de juntas. El mismo hombre que una vez me negó un lugar en su mesa estaba a punto de perder la suya. Algunas deudas tardan en cobrarse. Pero siempre llegan. Así cobré la mía. Me llamo Elena Morales y aprendí pronto que algunas mesas nunca estuvieron hechas para mí. La primera vez que oí esas palabras. No es tu asiento. Tenía 11 años. De pie en el comedor privado de la Bodega Real. En el barrio de Salamanca de Madrid. El aire olía a roble añejo y privilegio. Cargado de esa riqueza que hace que la gente olvide los modales. Mi padrastro. Don Alejandro Vargas. Había alquilado todo el espacio para lo que llamaba una cena de negocios. Aunque todos parecían más interesados en las botellas de Vega Sicilia de 700 euros que en cualquier asunto real. Me habían arrastrado porque la canguro falló. Mamá dijo que podía sentarme callada al final de la mesa y nadie se daría cuenta. Se equivocaba. En cuanto saqué la silla. La última vacía en una mesa puesta para 12. La voz de Alejandro cortó la presentación del sumiller como un cuchillo en la seda. No es tu asiento. Todas las conversaciones se detuvieron. La mano del sumiller se congeló a mitad de servir. Hasta las llamas de las velas parecieron pausarse. No hay otro sitio donde sentarme. Susurré. Con la mano todavía sujetando el respaldo. La mandíbula de Alejandro se tensó como cuando los informes trimestrales le decepcionaban. Llevaba la ira como sus trajes italianos, a medida. Cara y diseñada para intimidar. Pues te quedas de pie. Mi madre. Su esposa desde hacía 3 años. Miraba su copa de vino como si guardara los secretos del universo. Había perfeccionado el arte de la ceguera selectiva cuando se trataba de cómo me trataba Alejandro. Al fin y al cabo. Había cambiado nuestro pequeño piso en Vallecas por un ático de lujo en Salamanca. El precio era la dignidad de su hija y, al parecer, lo consideraba una ganga. Así que me quedé de pie 2 horas y 47 minutos. Apoyada contra la pared como un perchero. Mientras los socios de Alejandro reían demasiado alto y alababan los vinos. No me dejaron probar. Ni falta que hacía. Vi a mi madre picotear su foie. Sin mirarme ni una vez. Vi al hijo de Alejandro de su primer matrimonio. Carlos. Repantigado en su silla como si fuera suya. Porque en su mundo lo era. El personal se dio cuenta. Claro, una camarera joven. De unos 20 años. No paraba de lanzarme miradas compasivas cuando sacó el postre. Una obra arquitectónica de chocolate y pan de oro. Intentó discretamente acercar una silla de otra sala. Alejandro lo notó al instante. No necesitamos eso. Pero señor. La señorita está bien donde está. Su tono podría haber congelado el champán. ¿Verdad? ¿Elena? ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que me dolían los pies en los zapatos de charol que mamá había comprado especialmente para esa cena? ¿Que mi estómago rugía porque había estado demasiado nerviosa para comer al mediodía? ¿Sabiendo que pasaría la velada en presencia de Alejandro? ¿Que veía a otros comensales en el restaurante principal señalándome a través de las puertas de cristal? ¿Cuchicheando sobre la chica obligada a estar de pie como una sirvienta? Sí. Señor, dije en cambio. La camarera se retiró.
Pero no sin antes deslizarme un panecillo envuelto en una servilleta cuando Alejandro no miraba. Todavía estaba caliente. Lo comí a bocaditos pequeños, intentando que durara, saboreando la bondad en cada miga. Cuando llegó la cuenta, 2.200 euros, la vi claramente al pasar la carpeta de cuero. Alejandro hizo un espectáculo sacando su tarjeta de empresa. El precio de hacer negocios, dijo con una risa que sonaba a monedas cayendo en una colecta. Salimos por el restaurante principal, con la mano de Alejandro posesivamente en la espalda baja de mamá. Carlos detrás jugando con el móvil. Yo cerraba la marcha, invisible como siempre. Pero al pasar por el puesto de la anfitriona, aquella misma camarera estaba allí. Me puso algo en la mano, una trufa de chocolate en papel dorado, de las que suelen regalar con la cuenta. Toda persona merece un asiento en la mesa, susurró. Guardé aquel papel en mi joyero durante años. Mucho después de que el chocolate desapareciera. Un recordatorio de que no todo el mundo en el mundo me consideraba inútil. El trayecto a casa en el Mercedes de Alejandro fue silencioso salvo por la música clásica que siempre ponía. Vivaldi. Normalmente. Porque había leído en alguna parte que la gente exitosa escucha clásica. Yo iba atrás con Carlos, que ocupaba 2/3 del asiento solo porque podía. A través de las ventanillas tintadas vi Madrid borroso, miles de luces en miles de edificios. Cada uno con alguien que probablemente tenía su propio asiento en su propia mesa. Aquella noche, después de que todos se acostaran en nuestro ático que olía a dinero nuevo y cera para muebles, bajé a hurtadillas a la cocina. Puse un cubierto para mí en la mesa del desayuno, mantel individual, servilleta. Todo. Luego me senté allí en la oscuridad, en mi propia silla, comiendo un sándwich de mantequilla de cacahuete que me había preparado yo. Sabía a rebelión. Desde aquella noche, "No es tu asiento" se convirtió en la frase favorita de Alejandro cuando se trataba de mí. No tu asiento en la cena de Navidad, comí en la cocina. No tu asiento en la foto familiar, yo sujetaba la cámara. No tu asiento en el testamento, esa la oí cuando se lo decía a su abogado. Aunque para entonces ya había dejado de esperar nada de él salvo crueldad creativa. Pero cada desaire, cada desprecio, cada vez que me obligaban a estar de pie o sentada en el suelo o a comer sola, lo recordaba. Catalogaba cada humillación como un contable que guarda recibos, guardándolos para una auditoría futura. Don Alejandro Vargas pensaba que me estaba enseñando mi lugar. En realidad, me estaba enseñando paciencia. La chica que paga la cuenta. Así me llamaba Alejandro durante mi adolescencia. Siempre con ese gesto de desprecio que lo hacía sonar como un insulto en vez de reconocimiento a mi ética laboral. A los 14 ya había tenido 3 trabajos a tiempo parcial, cuidar niños en el tercero, pasear perros para medio edificio, dar clases particulares de mates a los más pequeños, cualquier cosa que diera dinero en efectivo y me sacara del ático. Cada euro iba a una cuenta de ahorro que abrí con firma falsificada de los padres. La cajera, una señora amable llamada María. Nunca preguntó por qué una chica de 14 necesitaba su propia cuenta. Quizá vio en mis ojos que era cuestión de supervivencia, no de caprichos. Mientras Carlos recibía un MacBook nuevo por su cumpleaños, yo ahorré 6 meses para comprar un portátil de segunda mano en el rastro. Él se quejaba del hilo de sus sábanas en el internado, yo remendaba los mismos vaqueros hasta que los parches tenían parches. Mamá a veces me pasaba un billete de 20 cuando Alejandro no miraba. Dinero de culpa que aceptaba sin orgullo, pero con mucha practicidad.
La verdadera revelación llegó en tercero de ESO. Carlos había sido expulsado de su tercer colegio privado, esta vez por pagar a alguien para que le hiciera la selectividad, y Alejandro corría de un lado a otro buscando otro centro dispuesto a aceptar sus generosas donaciones a cambio de ignorar las deficiencias académicas de su hijo. La conversación en la cena aquella noche fue especialmente reveladora. 40.000 euros al año, murmuraba Alejandro sobre su chuletón. Más otros 20.000 en donaciones. Ese chico más le vale apreciar lo que hago por él. Carlos se repantigó en su silla, muy suya, y se encogió de hombros. Total. El colegio tampoco era tan bueno. Yo hice las cuentas mentalmente, 60.000 euros al año por una educación que Carlos trataba como una molestia. Mientras tanto, yo sacaba sobresalientes en el instituto público y trabajaba 20 horas semanales en un supermercado. La rabia ardía tan fuerte que tuve que excusarme antes de decir algo que me echara de casa definitivamente. Aquella noche tomé una decisión. Si Alejandro no invertía en mi educación, yo invertiría en mí misma. Estudié como si mi vida dependiera de ello. Porque dependía. Libros de preparación para la selectividad de la biblioteca. Exámenes de práctica impresos en papel reciclado del instituto. Vídeos de Khan Academy en aquel portátil viejo que jadeaba cuando tenía muchas pestañas abiertas. Mi orientadora. La señora López. Una de las pocas adultas que parecía notar que existía. Se quedaba después de clase para ayudarme con las solicitudes de universidad. ¿Estás segura de que tus padres no van a aportar nada?, preguntó con suavidad, revisando mis formularios de ayuda económica. Mi padrastro lo dejó claro. No soy una buena inversión. Mantuve la voz firme. Profesional. Había aprendido que la emoción incomodaba a los adultos y los adultos incómodos ayudaban menos. Ella apretó los labios como quien quiere decir algo poco profesional sobre don Alejandro Vargas. Pues nos aseguraremos de que no lo necesites. La carta de admisión de la Universidad de Granada llegó un martes. Beca completa, matrícula, residencia. Incluso una ayuda para libros. Me senté en el portal de nuestro ático, sujetando aquella carta como si fuera de oro, viendo cómo el cielo de Madrid se teñía de morado al atardecer. Mamá me encontró allí una hora después. «Cariño, ¿estás llorando?». No me había dado cuenta de que las lágrimas caían tan silenciosas, tan cuidadosas, como todo lo que hacía en aquella casa. Me han aceptado con beca total. Se sentó a mi lado. Tacones de diseño repiqueteando en el cemento. Por un momento volvió a ser solo mi madre. No la señora de don Alejandro Vargas. Me voy muy lejos. Esa es la idea. Ella se estremeció. Pero no discutió. Las dos sabíamos por qué había elegido universidades tan lejos de Madrid como me permitieran mis notas. No vendrá a la graduación, me advirtió. No está invitado. El silencio se estiró entre nosotras como una goma vieja, frágil y a punto de romperse. Al final metió la mano en su bolso, el Hermès que Alejandro le había regalado por su aniversario, y sacó un sobre. He ido guardando de la cuenta de la casa. Pequeños importes aquí y allá que no notará. Me lo puso en las manos. Para gastos. Cosas que la beca no cubre. 3.000 euros en billetes variados. Probablemente le había llevado 2 años sacar eso sin que Alejandro se enterara. Fue lo más maternal que había hecho desde que se casó con él. Gracias, dije. Y lo decía de verdad. Se levantó, alisándose la falda. No le digas aún lo de la beca.
Espera a después de la fiesta de graduación de Carlos. Está muy metido en que salga bien. La fiesta de graduación de Carlos, por haber raspado un 5,1, costó más que todo mi año de gastos. Esculturas de hielo. Sushi a domicilio. Un DJ que al parecer había trabajado con alguien que conocía a alguien que había producido para Rosalía. Yo trabajé en el guardarropa que habían contratado para la noche. Anónima con el uniforme. Viendo a mis compañeros celebrar la mediocridad de Carlos mientras mi 9,8 pasaba desapercibido. Pero cada vez que alguien me entregaba su abrigo de piel como si yo fuera invisible. Pensaba en aquella carta de admisión escondida en mi cajón de la ropa interior. Cada vez que los amigos de Carlos hacían bromas sobre el servicio. Recordaba la nota del comité de becas sobre mi promesa excepcional. Cuando el propio Alejandro me entregó su abrigo sin siquiera mirarme a la cara. Casi me reí. No tenía ni idea de que estaba entregando su abrigo a la chica que acababa de asegurarse su huida de su reino de crueldad casual. 3 meses después. Estaba en el recibidor con 2 maletas y un billete de ida a Granada. Alejandro estaba en su oficina. Naturalmente. Carlos durmiendo la resaca de otro día. Solo estábamos mamá y yo. Podrías quedarte, dijo sin convicción. Trasladarte a algún sitio más cerca después de un año. No, respondí. No podría. Me besó la frente. Un gesto rápido y nervioso como si temiera que Alejandro pudiera verlo de alguna forma. Sé extraordinaria, susurró. Me fui de aquel ático sabiendo que ya había sido extraordinaria. Solo lo había hecho en una casa donde nadie miraba. El taxi se alejó del bordillo y no miré atrás. Ni una sola vez. Tenía un avión que coger. Una residencia que reclamar y... Por fin. Por fin. Un asiento en una mesa donde de verdad me querían. Don Alejandro Vargas me había enseñado que no era digna de sentarme en su mesa. Lo que en realidad había hecho era enseñarme a construir la mía. La Universidad de Granada fue todo lo que el ático de los Vargas no era, honesta. Sin pretensiones y dispuesta a juzgarme por mis méritos en vez de por mi cuenta bancaria. Mi compañera de habitación. Lucía. Era hija de agricultores de Jaén y nunca había oído hablar de don Alejandro Vargas ni de su imperio inmobiliario. Y aquel anonimato sabía mejor que cualquiera de sus vinos. Durante 4 años me sumergí en los estudios, contabilidad y finanzas. Con asignatura optativa en Derecho Penal. Una combinación extraña que hizo que mi tutor levantara una ceja. Pero tenía mis razones. Mientras Carlos suspendía su 4º año de carrera. Los correos de mamá me mantenían al día. A pesar de mis esfuerzos por mantener distancia. Estaba construyendo algo que Alejandro nunca pensó que fuera capaz, un futuro completamente independiente de su dinero. Me gradué con matrícula de honor y ofertas de 3 empresas distintas. Elegí el puesto de auditora interna en Laboratorios Iberia. Una empresa de suministro farmacéutico con sede en Madrid. El sueldo no era el más alto. Pero algo en su énfasis en prácticas empresariales éticas y transparencia financiera me hablaba. Quizá fuera profético. Quizá simplemente me gustaba la idea de formarme profesionalmente para detectar exactamente el tipo de manipulación financiera que había visto hacer a Alejandro durante años. Mi primer apartamento en Madrid era un estudio tan pequeño que podía tocar las 2 paredes si estiraba los brazos. Pero era mío. Mi nombre en el contrato. Mi dinero pagando el alquiler. Cenaba en una mesita plegable que había comprado en Wallapop. Y cada noche me sentaba en mi propia silla. La llamada llegó 6 meses después de empezar el trabajo. Elena. Cariño,
La voz de mamá siempre llevaba esa nota particular de desesperación envuelta en falso entusiasmo. ¿Cómo va Madrid? Bien, Había aprendido economía de palabras con la familia. Dals menos con lo que trabajar. qué bien. Escucha. Carlos tiene un pequeño problema con sus préstamos estudiantiles. Claro que lo tenía. A pesar de la riqueza de Alejandro, Carlos había acumulado deudas privadas viviendo muy por encima de su generosa asignación. Al parecer, aquellos gastos incluían una semana de primavera en Ibiza que, según Instagram, costó más que mi matrícula de todo el curso. Qué lástima, dije, examinándome las uñas. Solo necesita un poco de ayuda. Quizás 200 euros. Solo hasta que se estabilice. Carlos tenía 25 años. Nunca había trabajado y en ese momento se estaba encontrando a sí mismo a base de bares de cócteles en Malasaña. Pero oí el temblor en la voz de mamá. El que significaba que Alejandro estaba presionando. Una sola vez, dije. Esto es cosa de una vez. No lo fue. Las peticiones llegaron mensuales. Luego cada 2 semanas. Siempre enmarcadas como temporales. Siempre solo hasta que las cosas se estabilicen. 200 se convirtieron en 500. Luego en 700. Vi cómo mi cuenta de ahorros se vaciaba mientras Carlos publicaba fotos de sus relojes nuevos. De sus mesas VIP. De sus fines de semana en Marbella. Pero seguí enviando. No por Carlos. Me daba igual si tenía que trabajar en un McDonald's. Ni siquiera por mamá. Aunque sus llamadas cada vez más frenéticas tiraban de lo que quedaba de mi deber filial. Lo enviaba porque cada cheque que firmaba era una prueba. Cada transferencia meticulosamente documentada. Cada petición guardada en una carpeta llamada Apoyo Financiero Familiar que habría hecho orgulloso a mi profesor de contabilidad forense. Porque estaba aprendiendo cosas en Laboratorio Siberia. Aprendiendo cómo se mueve el dinero en las empresas. Cómo se puede esconder. Disfrazar. Redirigir. Aprendiendo las señales sutiles de manipulación financiera, gastos inflados. Proveedores fantasma. Honorarios de consultoría que no consultaban nada salvo la codicia de alguien. Y cuanto más aprendía, más reconocía las huellas de Alejandro por todas partes en mis materiales de formación. Tienes un don para esto, me dijo mi supervisora. Patricia Ruiz. Durante mi revisión del segundo año. ¿Ves patrones que otros pasan por alto? Lo que no le dije fue que me había formado un maestro de la manipulación. Cada bandera roja que estudiábamos. La había visto en la mesa de don Alejandro Vargas. El ascenso a auditora senior vino con un aumento importante y acceso a información financiera más sensible. También trajo una invitación al gala anual de caridad de la empresa. Una cata de vinos benéfica que me revolvía el estómago por razones que mis compañeros no podían entender. Te encantará, me prometió Patricia. Don Alejandro Vargas siempre la organiza. Está en nuestro consejo. Su colección de vinos es legendaria. La habitación dio vueltas. ¿Don Alejandro Vargas está en el Consejo de Laboratorio Siberia? Oh. Sí. Desde hace años. Supervisa nuestra división de donaciones benéficas. Entre tú y yo, bajó la voz. Es el motivo de que nuestro equipo directivo pueda desgravar esas absurdas catas de vinos como gastos de empresa. Hombre listo. ¿Listo? Esa era una palabra para describirlo. Volví a mi mesa y abrí la estructura corporativa de Laboratorio Siberia. Ahí estaba. En blanco y negro, don Alejandro M.
Vargas. Miembro del Consejo. Presidente de Iniciativas Benéficas. El mismo hombre que me había obligado a estar de pie contra una pared como si fuera un mueble estaba al cargo de distribuir suministros farmacéuticos a comunidades desfavorecidas. La ironía era tan afilada que podría haber cortado cristal. Aquella noche llamé a mamá por primera vez en 3 meses. Elena. ¡Qué sorpresa tan agradable! ¿Cómo estás? ¿Por qué no me dijiste que Alejandro estaba en el Consejo de Laboratorio Siberia? Silencio. Luego, no sabía que trabajabas allí. ¿Karine? Nunca nos cuentas nada de tu vida. Tenía razón. Había construido muros tan altos entre mi nueva vida y la antigua que nunca había mencionado el nombre de la empresa. Solo una firma en Madrid y evasivas cuando insistían. ¿Es por eso que conseguí el trabajo? La idea me revolvió el estómago. Alejandro ni siquiera sabe que trabajas allí, me aseguró mamá rápidamente. Nunca pregunta por ti. De alguna forma eso dolió más que si hubiera estado saboteándome activamente. Bien, dije al fin. Que siga así. Pero el conocimiento se me quedó en el estómago como una piedra. Cada día que entraba en Laboratorio Siberia estaba entrando en el reino extendido de don Alejandro Vargas. Cada informe financiero que presentaba podía cruzar su mesa. Cada logro que conseguía ocurría bajo su supervisión teórica. Excepto que ahora tenía acceso a algo que nunca había tenido antes, información. Información real. Documentada y legalmente accesible sobre cómo movía Alejandro el dinero por el mundo. Mi profesor de contabilidad forense nos había dicho una vez que los mejores auditores piensan como criminales. Para atrapar a un ladrón, decía, hay que entender cómo piensa un ladrón. Yo entendía a don Alejandro Vargas mejor que nadie. Había vivido en su casa. Había comido en su mesa o mejor dicho. Había estado de pie junto a ella. Conocía sus gestos. Sus hábitos. Su particular marca de arrogancia que le hacía creer que las reglas eran para los demás. Ahora, por fin, tenía las herramientas para hacer algo al respecto. El cazador estaba a punto de convertirse en cazado. Y él no me vería venir. Porque en el mundo de don Alejandro Vargas yo seguía siendo solo la chica que no merecía un asiento. La primera bandera roja apareció un jueves por la tarde. Enterrada en un informe de gastos trimestral que la mayoría habría pasado por alto, un pago de 15.000 euros en honorarios de consultoría a Bodega Experiencias Vargas S.L. Un nombre lo bastante parecido a nuestro proveedor aprobado. Hostelería Vargas S.L. Como para engañar a cualquiera que no mirara con atención. Yo miraba muy atentamente. Mis dedos temblaron al abrir el registro mercantil, Bodega Experiencias Vargas S.L. Registrada en Madrid. Propietario principal, don Alejandro M. Vargas. Creada solo 2 meses antes del primer pago. Contrasté la factura, era por un seminario de formación en vinos para equipo que, según nuestro calendario interno, nunca había ocurrido. Un hilo. Eso es todo lo que hace falta para desenredar un tapiz. Y Alejandro me había dejado un hilo. Durante las 3 semanas siguientes trabajé hasta tarde cada noche, siguiendo pagos como migas de pan por un bosque financiero. El patrón surgió lentamente. Hábilmente disfrazado entre múltiples departamentos y líneas presupuestarias, catas de vinos que canalizaban dinero a la SL. Personal de Alejandro. Subastas benéficas donde Laboratorio Siberia compraba colecciones de vinos de Alejandro a precios inflados y luego las donaba de vuelta a fundaciones que él controlaba. Honorarios de consultoría por expertise que nunca se consultaba. ¿Otra vez quemando aceite de medianoche? Preguntó Patricia una noche.
encontrándome rodeada de hojas impresas. Solo siendo minuciosa, respondí. Minimizando la ventana que mostraba otro pago de 30.000 euros a la empresa fantasma de Alejandro. Eso es lo que me encanta de ti. Morales. Ves cosas que otros se pierden. Se detuvo en la puerta. Hablando de minuciosa. El consejero delegado quiere que alguien haga una auditoría profunda de nuestra estructura de donaciones benéficas. ¿Te interesa? Mi corazón latió contra las costillas. ¿Por qué el interés repentino? Ha habido algunas preguntas del Consejo sobre el retorno de inversión en nuestras inversiones comunitarias. Ricardo quiere una revisión independiente de alguien que no tenga, buscó las palabras. Relaciones existentes con los miembros del Consejo implicados. ¿Quieres decir alguien que no juegue al golf con don Alejandro Vargas cada fin de semana? La sonrisa de Patricia fue afilada. No lo he dicho. Pero tampoco digo que te equivoques. Acepté el encargo con una calma que no sentía. Por dentro. Mi mente volaba. Un mandato oficial para investigar el departamento que Alejandro supervisaba. Era casi demasiado perfecto. Aquel fin de semana recibí una llamada de mamá. Su voz sonaba tensa de la forma que ya me resultaba familiar. El sonido de una mujer intentando manejar a un hombre inmanejable. La fiesta de compromiso de Carlos es el mes que viene, dijo sin preámbulos. Alejandro insiste en que vengas. Alejandro ni siquiera sabe que existo. ¿Recuerdas? Sabe que has estado ayudando con los préstamos de Carlos. Claro que lo sabía. Alejandro controlaba cada euro que se movía en su órbita. Incluso los que no eran suyos. Dice que ya es hora de que muestres la cara en un evento familiar. Sus palabras. Traducción: Alejandro había notado que su hijastro recibía apoyo de algún sitio y quería calibrar la fuente. Quizás sacarme más dinero. Lo pensaré, mentí. Elena, la voz de mamá bajó. Últimamente está de mal humor. Presiones de negocio. Dice que ayudaría si vinieras a suavizar las cosas. Presiones de negocio. Miré la pantalla de mi portátil. El Excel que documentaba 327.000 euros en transferencias sospechosas. Sí. Imaginaba que sentía presión. La auditoría profunda de las donaciones benéficas comenzó el lunes siguiente. Ricardo López. Consejero delegado de Laboratorio Siberia. Me dio carta blanca a 5 años de registros financieros. Quiero saber cada céntimo y a dónde va, dijo. Con expresión seria. El Consejo está nervioso por el escrutinio regulatorio en el sector. Necesitamos estar por encima de toda sospecha. Entendido. Don Alejandro Vargas querrá reunirse contigo. Por supuesto. Como presidente del comité. Necesitará estar al tanto. Mantuve la cara neutral a fuerza de voluntad. Por supuesto. La reunión estaba programada para la semana siguiente. Pasé aquellos 7 días construyendo mi caso como un fiscal preparando el juicio, cada recibo, cada transferencia, cada factura inflada. Las documenté todas con la atención obsesiva al detalle que venía de años viendo a Alejandro operar con impunidad. El patrón era elegante en su simplicidad. Alejandro organizaba eventos benéficos de vino a través de Laboratorio Siberia. Usando fondos de la empresa para comprar vino de su colección personal a precios inflados. Los eventos recaudaban dinero para charities legítimas. Sí. Pero solo después de que Alejandro se llevara su porcentaje de la parte superior. Luego desgravaba las donaciones de vino en sus impuestos personales. Mientras Laboratorio Siberia desgravaba la compra como gasto de empresa,
doble dipping en su máxima expresión. La mañana de la reunión me vestí con cuidado, no el traje de diseño que mamá me había enviado por mi cumpleaños, lo doné a Cáritas, sino mi mejor conjunto profesional, planchado lo bastante afilado como para cortar. Imprimí cada documento por triplicado, organizado por fecha y tipo de infracción. Mi maletín contenía pendrives con copias encriptadas de todo. El correo llegó 1 hora antes de la reunión. Cambia a la sala de conferencias a. Alejandro prefiere las vistas. Claro que sí. Don Alejandro Vargas había pasado la vida arreglando el mundo a su gusto. Desde planos de asientos hasta estructuras financieras. Llegué temprano, eligiendo un asiento en el centro de la mesa. No la cabecera, demasiado obvio. Pero tampoco el extremo. Ya no tenía 11 años. Ya no era la chica que podían relegar a estar de pie contra las paredes. Coloqué mis documentos en pilas ordenadas. Cada una, un pequeño trozo de evidencia en un patrón mayor de codicia. Luego esperé. Manos cruzadas. Respiración estable. Aquel hombre que me había enseñado que algunas personas no merecen asiento en las mesas entrara en una trampa construida con su propia arrogancia. La puerta se abrió exactamente a las 2. Don Alejandro Vargas entró como si fuera dueño de la sala. Porque en su mente lo era. Había engordado en los años desde que me fui. La cara más colorada por demasiadas catas. Pero sus ojos eran los mismos fríos azules que recordaba. Me miró sin reconocerme. Para él yo era solo otra auditora. Otro obstáculo menor que sortear. Debes de ser del equipo de Patricia, dijo, ocupando la cabecera sin invitación. Elena Morales, dije claramente. Auditora interna senior. Algo cruzó su cara. No exactamente reconocimiento. Pero una pausa. Morales no era un apellido raro. Pero aún así. Me estudió con más atención y yo sostuve su mirada sin parpadear. Bien. Entonces. Señorita Morales, dijo al fin. Tono desdeñoso. Hagamos esto rápido. Tengo una cata a las 4. Sonreí. Fina y profesional. Por supuesto. Sé lo valioso que es su tiempo. Empezamos con las facturas de Bodega Experiencias Vargas. ¿O prefiere comenzar por los precios inflados de las subastas? La sala se quedó muy silenciosa. ¿Fuera? El tráfico de Madrid seguía su flujo interminable. Pero dentro de la sala de conferencias el tiempo pareció detenerse. La cara de don Alejandro Vargas se tiñó del particular tono burdeos que recordaba de la infancia. El color que siempre precedía a algo horrible. Pero ya no era una niña. Y aquello no era su comedor. No estoy segura de que insinúa, dijo lentamente. Deslicé el primer documento por la mesa. No insinuó nada. Señor Vargas. Estoy documentando. La cuenta de 2.200 euros llegó a mi apartamento 2 semanas después de mi primera reunión con Alejandro. No por correo, eso habría dejado rastro de papel. En cambio, Carlos apareció en mi puerta un viernes por la noche. Oliendo a whisky y a derecho de nacimiento. Estás invitada, balbuceó. Empujando una invitación grabada en relieve. A la cena exclusiva de la Sociedad de Vinos de Papá mañana por la noche. En la Bodega Real. ¿El mismo restaurante? La misma sala privada. Casi me reí por la poesía del asunto. Estoy ocupada, dije. Moviéndome para cerrar la puerta. El pie de Carlos la bloqueó.
Dijo que tienes que venir. ¿Dijo que es como lo llamó? Una obligación familiar. ¿Familia? La palabra sabía amarga en mi lengua. Nunca habíamos sido familia. Yo había sido el recordatorio incómodo del pasado de su mujer. El gasto que no podía desgravar. Dile a Alejandro que lo pensaré. También dijo que te diga, Carlos se apoyó en el marco. Sonrisa cruel, que ha estado revisando la auditoría de donaciones benéficas. Quiere discutir tus hallazgos. Ahí estaba, la amenaza envuelta en papel de invitación. Cogí la invitación. Allí estaré. Carlos rió. El mismo sonido cruel que recordaba de cada mañana de Navidad cuando él recibía regalos y yo recordatorios de mi lugar. Ponte algo bonito. Son 2.200 euros por cabeza. Odio que parezcas fuera de lugar. Después de que se fuera llamé a Patricia a casa. Necesito que sepas que me reúno con don Alejandro Vargas mañana fuera de horario. Elena, su voz llevaba advertencia. Sea lo que sea que estés haciendo, acepto una invitación a cenar para discutir la auditoría. Mantuve la voz firme. Te lo digo por si algo le pasa a los archivos en los que he estado trabajando. Nada les va a pasar a esos archivos. Hice copias el día que me los enseñaste. Patricia hizo una pausa. También envié copias a Ricardo. Está muy interesado en tus hallazgos. Alejandro no sabe eso. No, coincidió. No lo sabe. La noche siguiente volví a la bodega real llevando el mismo vestido negro que había usado en todas las funciones de Laboratorio Siberia. Sencillo. Profesional. Olvidable. El maite reconoció el apellido Vargas y me escoltó a la sala privada donde 15 años atrás había aprendido lo que significaba no ser bienvenida en una mesa. La sala no había cambiado, mismos paneles de roble. Mismas arañas de cristal. Misma mesa puesta para 12. Pero esta vez no tenía 11 años. Esta vez tenía munición. Alejandro estaba sentado a la cabecera. Naturalmente. Con Carlos a su derecha. El resto de asientos lo ocupaban hombres con trajes caros, socios de negocios. Abogados por el aspecto. Mamá brillaba por su ausencia. Elena, Alejandro se levantó. Interpretando al anfitrión amable. Qué alegría que hayas podido unirte. Ocupé el asiento que indicó, 3 puestos a su izquierda. Distancia media segura. No lo bastante importante para estar cerca de la cabecera. No lo bastante insignificante para estar en el extremo. Había calculado mi colocación a la perfección. Caballeros. Esta es una amiga de mi hijastro. Trabaja en contabilidad. La pausa antes de la amiga fue deliberada. Haciéndolo sonar sórdido. Varios hombres rieron con complicidad. Hijastra, corregí con calma. Y soy auditora interna senior en Laboratorio Siberia. Las risas murieron. Varios hombres cruzaron miradas. Por supuesto, sonrió Alejandro. Todos dientes. ¿Cómo iba a olvidarlo? Has estado tan distante estos últimos años. Apareció el sumiller. Comenzando su presentación de las elecciones de la noche. Reconocí la coreografía, el tono reverente. El servir cuidadoso. La forma en que Alejandro asentía con conocimiento a las descripciones de terruño y final. Todo actuación. Todo poder. El Vega Sicilia Único 2015, anunció el sumiller. 700 euros la botella. El señor Vargas ha pedido una caja para la mesa. Hice las cuentas, 8.400 euros antes de ver siquiera la carta.
En realidad, dije claramente. No beberé esta noche. Todas las cabezas se giraron. En el mundo de Alejandro. Rechazar el vino era como rechazar la comunión. Tonterías, la voz de Alejandro llevaba el filo que recordaba. Eres parte de esta mesa. ¿No? Ahí estaba. La prueba. Acepta el vino. Acepta mi lugar en su coreografía. Rehúsa. Prefiero mantener la cabeza clara cuando hablamos de negocios, dije. Especialmente de negocios que involucran 327.000 euros en transferencias cuestionables. Alguien dejó caer un tenedor. El sumiller se congeló a mitad de servir. La cara de Alejandro se tiñó del familiar Burdeos. Caballeros. ¿Nos disculpan un momento? Asuntos familiares. Los abogados, definitivamente abogados, salieron rápidamente, dejando sus vinos intactos. Carlos empezó a levantarse. Pero Alejandro lo empujó de vuelta. Tú te quedas. Cuando nos quedamos solos. Alejandro se recostó. Estudiándome. Te has vuelto atrevida. Elena. Me he vuelto minuciosa. Esas son acusaciones graves las que haces. Del tipo que pueden arruinar carreras. Hizo girar su vino. Observando cómo las piernas bajaban por la copa. La tuya. Por ejemplo. O la tuya. Carlos rió nervioso. Jesús. Elena. ¿Cuál es tu problema? Así que papá se saca un dinerillo extra. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo nos roba de fondos benéficos destinados a pacientes de bajos ingresos. Saqué el móvil. Enseñándoles una foto de una de las facturas. Este pago se suponía que compraría insulina para una clínica en Vallecas. En cambio, compró una caja de Ribera del Duero 1982 para tu colección personal. La máscara de Alejandro por fin se deslizó. Por un momento vi al hombre que me había hecho estar de pie contra una pared, frío. Furioso. Calculador. ¿Qué quieres? Preguntó en voz baja. Dinero. ¿Un ascenso? Pon precio. Quiero que me veas, dije. ¿De verdad? ¿Que me veas? A la chica que despreciaste. Ignoraste. Trataste como mobiliario. Quiero que sepas que yo fui quien encontró cada recibo. Siguió cada transferencia. Documentó cada vez que elegiste tu codicia sobre la necesidad de otro. Me levanté. Colocando una carpeta manila en la mesa. Copias de todo. Los originales están con mi supervisora y el consejero delegado. Tienes 48 horas para presentar tu dimisión del consejo antes de que presenten cargos formales. No puedes, empezó Carlos. ¿Puede? ¿Lo hice? Se acabó. Me giré para irme. Luego me detuve. Ah. ¿Y Alejandro? Ese asiento que ocupo en Laboratorio Siberia. El que usé para descubrir tu fraude. Ese sí que es muy mío. Caminé hacia la puerta. Pasando las sillas vacías. Pasando la pared donde una vez había estado de pie durante horas. Detrás de mí oí el golpe de una copa de vino estrellándose contra el suelo. Desagradecida. La voz de Alejandro me siguió. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Me giré en el umbral. ¿Qué hiciste exactamente por mí? Me enseñaste a ser invisible. A prestar atención. A documentar todo. Sonreí.
Así que en realidad debería darte las gracias. Me entrenaste exactamente para este momento. Lo último que vi antes de salir fue la cuenta llegando, 2.200 euros. Justo como Carlos había prometido. Esta vez, Alejandro la pagaría con su propio dinero. Lo que quedara de él. Fuera de la bodega real. El aire de Madrid sabía a victoria y vinagre. Llamé a Patricia. Está hecho, dije. ¿Lo sabe? Bien, respondió. Ricardo quiere verte el lunes por la mañana. Creo que se mencionó la palabra ascenso. Colgué y paré un taxi. Dándole mi dirección. Mientras nos alejábamos del restaurante. No miré atrás. Por fin había ocupado mi asiento en la única mesa que importaba. La que yo había construido. Donde todo el mundo era bienvenido y nadie tenía que estar de pie contra la pared. Cláusula de cumplimiento 12.7 de los Estatutos de Laboratorio Siberia. La sección que trataba de responsabilidad fiduciaria y fraude. La conocía de memoria. La había memorizado cada subsección durante mis noches en vela construyendo el caso contra Alejandro. Era mi estrella polar. Mi mapa hacia su caída. El lunes por la mañana llegó con una calma inesperada. Había pasado el domingo organizando mi evidencia en un informe completo, 103 páginas de irregularidades financieras meticulosamente documentadas. Completas con IDS de transacciones. Fechas y firmas digitales. Cada factura había sido verificada. Cada transferencia rastreada hasta su destino. La contabilidad forense era a prueba de balas. Morales, Ricardo López se levantó cuando entré en su despacho. Un gesto de respeto que no esperaba. Patricia ya estaba allí junto a alguien que no reconocí, una mujer de unos 50 años con ojos afilados y placa de la Policía Nacional en el cinturón. Esta es la inspectora Sara Keller, dijo Ricardo. Especialista en fraude corporativo. Le estreché la mano. Notando el firme apretón. ¿Implicación federal ya? Cuando los fondos benéficos cruzan comunidades autónomas. Entra en nuestra jurisdicción, explicó la inspectora Keller. Su documentación es de las más completas que he visto en una auditoría interna. Tenía buena motivación, dije simplemente. Ricardo señaló una silla. Cuéntenos todo desde el principio. Así que lo hice. Les expliqué cada esquema. Cada factura inflada. Cada catá de vino fantasma. Les mostré cómo Alejandro había creado una red de sociedades limitadas que todas llevaban a él. Cómo había usado las donaciones benéficas de Laboratorio Siberia como su hucha personal. Las facturas de Bodega Experiencias Vargas eran solo la punta, expliqué. Abriendo un Excel. También canalizaba dinero a través de otras 3 empresas pantalla, Consultoría Vinícola Heritage. Servicios de Catá Pinnacle y Soluciones Elite Venture. Todas registradas en Madrid. Todas creadas en los 6 meses siguientes a su entrada en el consejo. ¿Daños totales?, preguntó la inspectora Keller. Tomando notas. 327.000 euros que puedo probar definitivamente. Probablemente más si retrocedemos más de 5 años. Patricia se inclinó hacia adelante. Enséñale las reclamaciones de seguros. Ese era mi golpe maestro. Alejandro no solo había robado dinero. Había cometido fraude de seguros 3 veces. Había reclamado botellas de su colección personal dañadas durante eventos benéficos de Laboratorio Siberia. Presentando reclamaciones que el seguro de la empresa había pagado. Las botellas luego reaparecían misteriosamente en sus subastas privadas meses después. Literalmente vendió el mismo vino 2 veces.
Les mostré la documentación, una vez a la aseguradora. Otra a coleccionistas. La inspectora Keller silbó bajo. Eso es fraude electrónico federal además de malversación. Se pone peor, continué. Los beneficiarios de las charities. Las clínicas y centros comunitarios que debían recibir los fondos contacté con 12 de ellas, 8 no tenían registro de haber recibido su asignación completa. El dinero se desviaba para pagar gastos administrativos que volvían a las empresas de Alejandro. La cara de Ricardo se había oscurecido progresivamente durante mi presentación. ¿Cómo se les escapó esto a nuestros auditores externos? Porque Alejandro era listo, admití. Mantenía cada transacción por debajo de 50.000 euros. El umbral de revisión automática. ¿Las repartía entre departamentos? Entre trimestres. A menos que miraras el patrón completo. ¿Qué es lo que tú hiciste?, observó la inspectora Keller. ¿Por qué? Consideré mentir. Inventar alguna historia sobre diligencia profesional. Pero estas personas merecían la verdad. Don Alejandro Vargas es mi padrastro, dije con calma. Lo es desde que tenía 8 años. Me ha tratado como una molestia toda mi vida. Cuando descubrí que estaba en el Consejo de Laboratorio Siberia, me propuse vigilarlo. Sabía que si esperaba lo suficiente, revelaría su verdadera naturaleza. Tienes una vendetta personal, afirmó Ricardo. No una pregunta. Tengo un conocimiento personal de su carácter, corregí, que me llevó a descubrir crímenes reales. Cada prueba que he presentado es legítima. Obtenida por canales adecuados. Documentada según los protocolos de Laboratorio Siberia. Mi motivación no cambia los hechos. Patricia intervino. Elena me informó de su conexión familiar en cuanto la descubrió. Ha sido completamente transparente. La inspectora Keller cerró su libreta. Necesitaremos todos los documentos originales. Registros digitales y su declaración formal. Esto es suficiente para órdenes de detención. Pero quiero el caso a prueba de bombas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Ricardo. Denme 48 horas para coordinar con la fiscalía. Actuaremos simultáneamente, detención. Congelación de activos. Todo. Se giró hacia mí. Tendrá que testificar. Tendrá excelentes abogados. Cuento con ello, dije. Quiero que vea cada prueba presentada. Quiero que entienda exactamente lo exhaustivamente que ha sido atrapado. Después de que la inspectora Keller se fuera, Ricardo me estudió al otro lado de su escritorio. Esto ha requerido un valor increíble. Elena. Y habilidad. Patricia me dice que construiste este caso completamente en tu tiempo libre. Era lo correcto. Lo era, se recostó. Por eso te promuevo a directora de auditoría interna. Con efecto inmediato. Necesitamos a alguien con tu integridad supervisando nuestros controles financieros. ¿Directora? A los 28 años sería una de las más jóvenes de la empresa. Señor. No me des las gracias. Te lo has ganado. Aunque, su expresión se volvió seria, necesito preguntarte, ¿cuándo Alejandro sea detenido? Cuando esto salga a la luz. ¿Estás preparada para las consecuencias personales? Pensé en mamá todavía viviendo en aquel ático. Todavía eligiendo la ceguera sobre la verdad. En Carlos. Que perdería su financiación y probablemente su estilo de vida. En los parientes que me pintarían como la hijastra desagradecida que mordió la mano que le daba de comer. Llevo preparándome para esto toda mi vida, dije. Aquella noche compilé un informe final.
Este para la aseguradora. Detallando las reclamaciones fraudulentas de Alejandro. Cada página era otro clavo en su ataúd profesional. Mientras trabajaba, mi teléfono vibraba con mensajes de números desconocidos. Probablemente socios de Alejandro intentando negociar. Los ignoré todos. A medianoche miré mi trabajo, cajas de banquero llenas de evidencia. Copias digitales y triplicados. Un caso tan hermético que sobreviviría a un huracán. Don Alejandro Vargas me había enseñado a ser invisible. A ser pasada por alto. A aceptar menos de lo que merecía. Había creado a su propia destructora. Me serví un vaso de agua, todavía no bebía vino, y lo levanté a la habitación vacía. Por el cumplimiento, dije en voz alta, y por la justicia servida a la temperatura exacta. 48 horas. Luego el hombre que me había dicho que no merecía un asiento en su mesa lo perdería todo, su puesto en el consejo. Su reputación. Su libertad. Todo porque había subestimado a una chica a la que había enseñado a prestar atención. La ironía era deliciosa. Incluso sin el maridaje de vino. La llamada llegó el martes por la tarde. 36 horas después de la cuenta atrás de la inspectora Keller. El número de mamá en la pantalla de mi teléfono. La había estado esperando. Elena. Necesitamos hablar, su voz era diferente. Más dura. La máscara de esposa de sociedad se había caído. Te escucho. Alejandro sabe lo que has hecho. Lo está gestionando. Pero quiere verte esta noche en casa. El ático. No había puesto un pie allí en 7 años. ¿Por qué iba a hacerlo? Porque te lo pido yo. Una pausa. Porque a pesar de todo, seguimos siendo familia. ¿Familia? Ahí estaba otra vez aquella palabra. Sacada como una tarjeta de crédito cuando llega la cuenta. De acuerdo, me oí decir. 1 hora. El ático parecía exactamente igual, fachada imponente de piedra. Maceteros perfectamente cuidados. Ese tipo de riqueza generacional que susurra en vez de gritar. Toqué el timbre en vez de usar mi vieja llave. Estableciendo límites desde el primer momento. Carlos abrió la puerta. La cara hinchada por lo que parecían lágrimas o demasiado bourbon. Quizás ambas. Lo has destruido todo, Siseo. Denuncié crímenes, corregí. Pasando junto a él. Hay una diferencia. La familia estaba reunida en el salón como un tableau de revistas sobre cómo llora la otra mitad. Mamá sentada al borde de un sofá de seda. Pañuelos en la mano. Alejandro en su sillón de cuero orejero. Un vaso de whisky en lugar de su vino habitual. 2 personas que no reconocí, abogados por sus trajes y quietud depredadora. Elena, Alejandro no se levantó. Siéntate. Me quedé de pie. Tienes 5 minutos. Uno de los abogados se aclaró la garganta. Señorita Morales. Soy Guillermo Hart de Hart y Asociados. Estamos dispuestos a ofrecerle una suma sustancial para que reconsidere sus hallazgos. Casi me reí. Están intentando sobornar a una testigo de la policía. Estamos ofreciendo un acuerdo familiar, corrigió suavemente el otro abogado. Para evitar trauma innecesario a todos los implicados. El trauma empezó cuando tenía 11 años, dije. ¿Dónde estaba entonces su preocupación? Mamá se estremeció. La mandíbula de Alejandro se tensó. 500.000 euros, dijo Hart. A cambio de una declaración en la que quizás malinterpretó algunos documentos financieros. No.
700.000. No. 1.000.000, habló Alejandro directamente por primera vez. Libre de impuestos. Suficiente para comprar tu silencio y algo más. Lo miré. De verdad lo miré. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Disminuido. Las manos le temblaban ligeramente alrededor del vaso de cristal. Por primera vez en mi vida. Don Alejandro Vargas parecía asustado. Sigues sin entenderlo, dije suavemente. Esto nunca ha sido por dinero. ¿Entonces qué? Estalló Carlos. ¿Qué quieres? Ya tienes tu venganza. Tu gran ascenso. ¿Qué más? Saqué el móvil. Enseñándoles un correo. Esto es del Centro de Salud Memorial Sur en Vallecas. El que debía recibir 30.000 euros para medicación de diabetes el año pasado. En cambio recibió 5.000 y muchas excusas. El director quiere saber si por fin recibirán su financiación completa una vez estés en prisión. Eso es negocio, empezó Alejandro. Eso es robo, le corté. A personas que necesitaban insulina. A niños que necesitaban vacunas. A familias que no podían permitírselo. Paré. Respirando a través de la rabia. Robaste a gente que no tenía nada mientras bebías vino que costaba más que su alquiler mensual. Viviste en esta casa, dijo mamá en voz baja. Tú también te beneficiaste de ese dinero. Sobreviví en esta casa, corregí. Hay una diferencia entre beneficiarse y soportar. Alejandro se levantó bruscamente. El whisky salpicando. Tú desagradecida cuidado, le advirtió Hart. Cualquier cosa que digas puede usarse en tu contra en el juicio, terminé yo. Por cierto. Estoy grabando esta conversación. Completamente legal en España si una parte consiente. Los abogados cruzaron miradas de pánico. La cara de Alejandro pasó de roja a blanca. Has venido a tenderme una trampa. Vine porque mamá me lo pidió. Tú eres el que intentó sobornarme. Miré alrededor de la habitación, las alfombras persas. Las obras de arte originales. Las licoreras de cristal. Todo comprado con dinero que debería haber ido a otro sitio. Disfrútalo mientras puedas. La inspectora Keller dice que el decomiso de activos es probable. Carlos se lanzó hacia adelante. Pero uno de los abogados lo sujetó del brazo. No merece la pena, murmuró el abogado. Qué curioso, dije. Alejandro me ha estado diciendo eso toda mi vida. Resulta que se equivocaba. Me dirigí a la puerta. Luego me giré. Alejandro. ¿Recuerdas aquella cena en la bodega real cuando tenía 11 años? ¿La que me hiciste estar de pie 3 horas? Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué pasa con eso? Guardé el recibo. Bueno. Una foto de él. Lo cargaste a Laboratorio Siberia como cena de negocios con posibles donantes. Pero tengo el registro de reservas del restaurante de aquella noche. Obtenido legalmente a través del proceso de descubrimiento. Las únicas personas presentes eran tus amigos personales y familia. Sonreí ante su expresión demudada. Eso es fraude electrónico. Por cierto. El plazo de prescripción es de 10 años. Estás en 9 años y 8 meses. El silencio que siguió fue hermoso. Don Alejandro Vargas. Maestro manipulador. Conocedor de vinos. Rey de su dominio sin palabras. Elena, mamá se levantó. Extendiendo la mano hacia mí. Por favor.
Es tu padre. No lo es, dije con firmeza. Lo dejó muy claro cada día de mi infancia. Nunca fui su hija. Nunca parte de esta familia. Solo era la chica a la que no le permitían un asiento en la mesa. Abrí la puerta principal, dejando entrar el aire fresco de la noche. La policía estará aquí mañana a las 6 de la mañana. Hart. Aconseje a su cliente que se entregue pacíficamente. El naranja no es su color. Pero tendrá que apañárselas. Lo último que vi antes de irme fue a Alejandro hundiéndose de nuevo en su sillón. El peso de sus crímenes por fin presionando hombros que nunca habían cargado nada más pesado que una botella de vino. Fuera llamé a la inspectora Keller. Intentaron sobornarme. Lo tengo grabado. Envíame el archivo. Añadiremos obstrucción a la justicia a los cargos. Caminé hasta el metro, pasando los restaurantes y bares de vinos que Alejandro frecuentaba. Los pequeños clubes exclusivos donde había ejercido su corte. Para mañana por la noche estaría en custodia policial. Para la semana siguiente su nombre estaría en todos los periódicos financieros del país. La chica que había despreciado. Ignorado. Subestimado había derribado su imperio con hojas de cálculo y vigilancia. Paciencia y pruebas. Mientras el tren se alejaba del barrio de Salamanca. Me permití un momento de satisfacción. Luego abrí mi portátil y volví al trabajo. Al fin y al cabo. Tenía un nuevo departamento que dirigir y había muchos más Alejandro Vargas por ahí. Alguien tenía que pararlos. Alguien con un asiento en la mesa. La sala de juntas de Laboratorio Siberia no había visto drama así desde el intento de OPA hostil del 2008. Llegué 20 minutos antes a la reunión extraordinaria de accionistas. Mis cajas de evidencia entraron en un carrito como munición para una guerra corporativa. Elena, Patricia me saludó en la puerta. ¿Lista para esto? Llevo lista desde que tenía 11 años. La sala se llenó rápidamente. Miembros del consejo que normalmente asistían por vídeo volaron en persona. Grandes accionistas abandonaron segundas residencias. El olor a colonia cara y pánico apenas contenido llenaba el aire. Alejandro entró exactamente a las 9. Flanqueado por su equipo legal. Llevaba su mejor traje. El Armani que guardaba para testimonios parlamentarios y galas benéficas. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la sala y por un momento la máscara cayó, puro odio. Frío y afilado como una bodega en enero. Ricardo López abrió la sesión. Estamos aquí para abordar graves acusaciones contra el miembro del Consejo don Alejandro Vargas respecto a la malversación de fondos benéficos. Me gustaría presentar una moción. Alejandro se levantó con suavidad. La señorita Morales debería ser expulsada de esta reunión por claro sesgo personal. Moción denegada. Ricardo ni siquiera parpadeó. La señorita Morales descubrió estas irregularidades a través de procedimientos de auditoría estándar. Su conexión personal, aunque anotada, no invalida la evidencia. Me levanté. Mando a distancia en mano. Si me permiten presentar mis hallazgos, la primera diapositiva apareció en la pantalla, un sencillo gráfico mostrando asignación de fondos frente a distribución real. La brecha era demoledora. A lo largo de los últimos 5 años. El señor Vargas ha desviado sistemáticamente 327.000 euros destinados a suministros médicos benéficos hacia negocios personales relacionados con el vino. Pasé las transacciones. Cada una resaltada y anotada. Lo que ven no es solo robo. Es una traición a las comunidades a las que decimos servir. Esto es ridículo, interrumpió Alejandro.
Eran gastos de negocio legítimos. ¿Lo eran? Saqué la siguiente diapositiva. Esta factura de 15.000 euros por consulta médica de Bodega Experiencias Vargas. ¿Puede explicar qué expertise médica proporciona una empresa de vinos? Murmullos recorrieron la sala. Varios miembros del consejo se inclinaron hacia adelante. O esta otra, continué. Ganando impulso. Consultoría vinícola Heritage facturándonos por análisis de cadena de suministro farmacéutico. Lo único que Heritage Vinícola suministró nunca fue Burdeos sobrevalorado a la colección personal del señor Vargas. Estás tergiversando los hechos. Estoy presentando hechos. Pasé a la documentación del fraude de seguros, incluyendo el hecho de que reclamó 80.000 euros en vino dañado que misteriosamente resucitó en subastas privadas meses después. Un accionista del fondo se levantó. Esto es comportamiento criminal. ¿Por qué estamos teniendo una reunión en vez de llamar a la policía? Ricardo me asintió. Entregué el golpe mortal. La Policía Nacional fue contactada hace 48 horas. Señor Vargas. Los agentes están esperando ahora mismo en el vestíbulo. Pensamos que merecía la cortesía de dimitir antes de que lo escolten esposado. La sala estalló. Los abogados de Alejandro se apiñaron alrededor de él, susurrando furiosamente. Los miembros del consejo gritaban preguntas. A través de todo ello, Alejandro me miraba con la misma expresión que había tenido años atrás. La que decía, no perteneces aquí. No mereces respirar su aire enrarecido. Tú orquestaste esto, dijo. Voz por encima del caos. Todo esto es por tus rencores infantiles de mierda. Dejé el mando. No. Alejandro. Esto es por el niño diabético de Vallecas que se quedó sin insulina porque tú necesitabas una caja de 82. Esto es por la clínica de Usera que no pudo comprar vacunas porque tú pagaste catas de vino que nunca ocurrieron. Eso no es verdad. Saqué una carpeta. Mi pieza final de evidencia. Esta es una declaración de la doctora María Santos del Centro Memorial Sur. Quiere que el consejo sepa que 3 de sus pacientes fueron hospitalizados por falta de medicación falta causada por tu robo. No puedes probar página 12, interrumpí. Correo tuyo a tu contable instruyéndole inflar la factura un 300% porque Laboratorio Siberia tiene bolsillos profundos y supervisión superficial. El silencio cayó como un telón. Hasta el abogado de Alejandro dejó de susurrar. Ricardo se levantó. Señor Vargas. Propongo la terminación inmediata de su puesto en el Consejo y la recuperación de todos los fondos malversados. A favor. Todas las manos se levantaron excepto la de Alejandro. Moción aprobada. La voz de Ricardo era hielo. La seguridad lo escoltará fuera. La policía está esperando. Alejandro se levantó lentamente. Su imperio derrumbándose en tiempo real. Mientras la seguridad se acercaba. Hizo un último intento de la autoridad que había ejercido tanto tiempo. Ese asiento en el que estás sentada, me dijo. Voz goteando veneno. Nunca lo llenarás como se debe. Siempre serás esa patética chica de pie contra la pared. Fingiendo que pertenece. Me recosté en mi silla. Mi silla en la mesa del consejo en la sala donde se tomaban decisiones y se determinaban futuros. Tienes razón en una cosa, dije con calma. Estuve de pie contra muchas paredes. Estuve allí y observé. Aprendí cómo operabas. Donde eras vulnerable. ¿Qué valorabas más que la integridad? Cada minuto que estuve de pie fue un minuto dedicado a prepararme para este momento.
La seguridad ya lo flanqueaba, lista para escoltarlo fuera. Y este asiento, pasé la mano por el reposabrazos de cuero. Me queda perfecto. Resulta que cuando te ganas el lugar en vez de comprarlo, la silla te sostiene mejor. Don Alejandro Vargas. Conocedor de vinos. Miembro del consejo. El hombre que había gobernado mi infancia con crueldad calculada. Fue sacado de la sala de juntas en silencio. A través de las puertas de cristal vi a la inspectora Keller esperando con otros 2 agentes. La sala se calmó lentamente. Los miembros del consejo volvieron a sus asientos. Los móviles salieron. El negocio del control de daños comenzó. Pero Ricardo pidió atención una vez más. La señorita Morales dirigirá nuestro comité de reestructuración financiera, anunció. Su primera tarea será asegurarse de que cada euro robado llegue a sus destinatarios previstos con intereses. Patricia me apretó el hombro al pasar. Ha sido magistral. Ha sido justicia, corregí. La reunión continuó. Pero apenas la oí. Pensaba en aquella niña de 11 años de pie contra una pared. Hambrienta y humillada. Viendo a los poderosos banquearse. Ojalá pudiera decirle que merecería la pena. Que cada desaire se convertiría en combustible. Cada desprecio en lección. Cada no es tu asiento en motivación. Que un día se sentaría en la mesa donde más importaba y el hombre que intentó romper su espíritu lo perdería todo por su paciencia. La sala de juntas tenía mejores vistas que la bodega real de todas formas. Y a diferencia de aquella noche de hacía 15 años. No tenía intención de renunciar a mi asiento. Nunca más. El diario El País sacó la noticia en portada. Miembro del Consejo Farmacéutico detenido por fraude de 327.000 euros en donaciones benéficas. Para el mediodía la había recogido el Expansión. 5 días y todos los blogs financieros que importaban. La foto policial de Alejandro, pelo revuelto. Corbata torcida. Ojos hundidos, se convirtió en la cara de la codicia corporativa. Yo no filtré la historia. No hizo falta. Alguien con acceso a los documentos judiciales. Alguien que entendía tanto de periodismo como de justicia. Lo había empaquetado todo perfectamente. El correo a los periodistas incluía registros de transacciones. Declaraciones de impacto de las víctimas y una foto especialmente demoledora de Alejandro brindando con una botella de 3.000 euros en un evento benéfico. Mi teléfono no había dejado de vibrar desde el amanecer, periodistas. Compañeros. Parientes lejanos que de repente recordaban que existía. Los ignoré a todos. Centrándome en cambio en el montón de cheques que firmaba, reembolsos a cada clínica. Hospital y centro comunitario al que Alejandro había escatimado. Morales, Ricardo apareció en mi puerta. Hay alguien que quiere verte. Esperaba otro periodista. En cambio, la doctora María Santos del Centro Memorial Sur entró. Todavía con su bata bajo un abrigo de invierno. Tuve que venir en persona, dijo. Sujetándome la mano con las suyas. El dinero que están devolviendo. ¿Entiende lo que significa? No es un regalo, dije con cuidado. Siempre fue suyo. Solo estoy corrigiendo el robo. Eso es lo que lo hace extraordinario. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Podemos comprar las nuevas bombas de insulina. Las vacunas pediátricas. Las vitaminas prenatales que hemos estado racionando 2 años. Sacó su móvil. Enseñándome una foto de una sala de espera abarrotada. Estas personas son las que sufrieron cuando aquellos fondos desaparecieron.
Niños que perdían clase porque no podíamos pagarles los inhaladores para el asma. Pacientes ancianos que partían la medicación para la diabetes porque se nos acababa. Cada cara en aquella foto era un recordatorio de lo que la codicia de Alejandro había costado. No solo dinero, vidas. Salud. Esperanza. Habrá más, prometí. El tribunal probablemente ordenará restitución completa más penalizaciones. Cada céntimo que robó volverá triplicado. La doctora Santos me abrazó, una violación del protocolo corporativo que no corregí. Algunos momentos eran más grandes que la propiedad. Después de que se fuera volví a los cheques. Cada firma sabía a una pequeña victoria. Un error que se corregía. Pero mi concentración se rompió cuando sonó mi teléfono personal. El tono de mamá. Había estado evitando sus llamadas durante 3 días desde la detención de Alejandro. Pero incluso los muros más fuertes tienen que enfrentarse a la tormenta. Elena, su voz sonaba hueca. Envejecida una década en una semana. La policía ha embargado la casa. Fue comprada con fondos robados, dije con calma. ¿Qué esperabas? Esperaba que mi hija mostrara misericordia. Como la misericordia que Alejandro mostró a esos pacientes. Los que se quedaron sin medicación para que él pudiera comprar vino. Silencio. Luego, está en prisión preventiva. Le han denegado la fianza, riesgo de fuga. Dicen que sus abogados lo están abandonando. Carlos no puede acceder a ninguna cuenta. Estamos arruinados. ¿Eres libre?, corregí. Por primera vez en años. Eres libre de él. ¿Libre? Río amargamente. Tengo 62 años. Sin dinero. Sin casa. Sin mamá, la interrumpí. ¿Lo sabías? La pregunta quedó suspendida entre nosotras como una hoja. Yo hizo una pausa. Sospechaba que la colección de vinos crecía demasiado rápido. Los eventos benéficos que recaudaban tan poco, pero no quería saber. Esa es la diferencia entre nosotras, dije. Tú elegiste la ceguera. Yo elegí verlo todo. Y mira dónde nos ha llevado. Sí, coincidí. Mira dónde nos ha llevado. Alejandro se enfrenta a 20 años. La gente a la que robó está recuperando su dinero. Y tú puedes empezar de nuevo sin un hombre que valoraba el vino más que a tu hija. Elena, su voz se quebró. ¿Qué se supone que debo hacer? Por un momento vacilé. Esta era mi madre. Después de todo. La mujer que me había criado. Aunque hubiera fallado en protegerme. Pero luego recordé todas las veces que había mirado hacia otro lado cuando Alejandro me humillaba. Me despreciaba. Me hacía estar de pie contra las paredes como si fuera mobiliario. Hay un estudio en Vallecas, dije al fin. De renta controlada. El casero me debe un favor. Es tuyo si lo quieres. ¿Vallecas? El horror en su voz fue casi cómico. Después del barrio de Salamanca. Es mejor que la prisión preventiva, señalé. ¿Dónde estarías si le contara a la policía sobre las cuentas de la casa que le ayudaste a esconder? Otro silencio. Este más pesado. Lleno de reconocimiento. ¿Sabías de esas? Sé de todo. Mamá. Las cuentas offshore a tu nombre. Las compras de arte disfrazadas de mejoras del hogar. Los lotes de subastas benéficas que iban directamente a tu colección personal. Dejé que calara. Elegí dejarte fuera de mi informe. No me hagas arrepentirme de esa decisión. ¿Entregarías a tu propia madre?
Tú te quedaste de brazos cruzados mientras tu marido torturaba emocionalmente a tu hija. No debatamos lealtad. Le di el número del casero y colgué. Mis manos temblaban de rabia. De duelo. Del agotamiento de cargar con esto tanto tiempo. Pero tenía más cheques que firmar. Más errores que corregir. Las noticias locales aquella noche abrían con la historia de Alejandro. Habían entrevistado a algunos de sus antiguos socios. Hombres que habían sentado en aquellas cenas empapadas de vino y reído sus chistes. Ahora afirmaban que siempre habían sospechado que algo no iba bien y estaban impactados por las revelaciones. La reportera también entrevistó a pacientes de las clínicas afectadas. Un anciano explicó cómo había estado racionando su medicación para el corazón. Una madre joven describió elegir entre el inhalador de su hijo y la compra. Sus historias valían más que toda la colección de vinos de Alejandro junta. El segmento terminaba con el paseo policial de Alejandro, mono naranja. Esposado. Cabeza baja mientras lo trasladaban a prisión. El hombre que me había hecho estar de pie ahora era el que era conducido. Controlado. Disminuido. Mi teléfono de trabajo sonó. Un número desconocido. Pero reconocí el prefijo de la prisión. Esta es una llamada a cobro revertido de La Voz de Alejandro. Ronca, don Alejandro Vargas. Podría haber rechazado. Debería haber rechazado. Pero alguna parte de mí necesitaba oír lo que diría con todo su poder arrebatado. Elena, ya no niña ni apodos despectivos. Solo mi nombre. Lo has destruido todo. No, corregí. Tú lo destruiste todo. Yo solo lo documenté. Dicen 20 años. Me moriré aquí. Cumplirás 8 con buena conducta. Menos si cooperas y revelas los otros esquemas que aún no he encontrado. Hice una pausa porque los dos sabemos que hay más. Su respiración era entrecortada. ¿Qué quieres? ¿Regodearte? Quiero que recuerdes, dije. Cada día que estés en esa celda. Cada comida que comas en bandeja de plástico. Cada vez que te digan dónde sentarte y cuándo levantarte. Recuerda a la niña de 11 años a la que no quisiste dar un asiento. Recuerda que ella es la razón por la que perdiste el tuyo. Tu vengativa, Pet, colgué. Ya no había nada más que decir. El hombre que me había enseñado sobre el poder había aprendido su lección definitiva. Los que abusan de él acaban perdiéndolo ante quienes lo entienden mejor. El ciclo continuaría. Alejandro cumpliría su condena. Las clínicas sanarían sus comunidades y yo seguiría con mi trabajo. Sentada firmemente en mi asiento en mesas que importaban. Asegurándome de que nadie más quedara de pie contra la pared. La justicia. Había aprendido. Es un plato que se sirve mejor a la temperatura exacta de un invierno madrileño, fría. Clara e imposible de ignorar. 6 meses después de que don Alejandro Vargas cambiara su Armani por el naranja penitenciario. Estaba en mi nueva oficina de esquina con vistas al Manzanares. Directora de auditoría interna con 30 años. No estaba mal para una chica a la que una vez no le permitieron un asiento en la mesa. La investigación de la policía había descubierto más de lo que ni yo sospechaba. La red de fraude de Alejandro se extendía a otras 3 empresas. 2 fundaciones y el fondo de campaña de un diputado. El total final alcanzó 1,2 millones de euros. Su nombre se convirtió en verbo en los círculos de cumplimiento corporativo. Que te vargaseen significaba ser derribado por tu propia codicia y la paciencia de otro. Mi teléfono de escritorio sonó. La voz de Patricia. Elena. Tienes una visita que dice que es personal.
Encontré a Carlos en el vestíbulo. Una sombra de su antiguo yo. La ropa de diseño había desaparecido. Reemplazada por business casual de tienda. Las manos le temblaban ligeramente, abstinencia de alcohol o de privilegio. Quizás ambas. Elena, no podía mirarme a los ojos. Necesito pedirte algo. Si es sobre dinero, es sobre un trabajo. Las palabras salieron atropelladas. Sé lo que piensas de mí. Sé que fui cruel. Consentido. Un completo imbécil. Pero estoy intentando cambiar. Estoy en recuperación. Por fin me saqué la carrera de contabilidad. Legítimamente. Solo necesito que alguien me dé una oportunidad. Lo estudié. La arrogancia había sido reemplazada por algo que reconocía, desesperación templada por determinación. La misma mirada que yo había tenido a su edad. ¿Por qué debería ayudarte? Porque no eres él, dijo Carlos simplemente. Podrías haber destruido a mamá y a mí junto con papá. No lo hiciste. Eso tiene que significar algo. Tenía razón. Había elegido precisión quirúrgica sobre tierra quemada. Quizás esa elección significaba algo sobre segundas oportunidades. Hay un puesto de nivel inicial en cuentas por cobrar, dije al fin. Salario mínimo más comisiones. Reportarás a un supervisor que no conoce nuestra historia. Un error. Una sola pista del viejo Carlos y estás fuera. Su alivio fue palpable. Gracias. No te defraudaré. No me des las gracias. Dáselas a las clínicas que necesitan cada euro recaudado. Llamarás a aseguradoras para recuperar reclamaciones impagadas. Cada pago que consigas va directamente a atención al paciente. Sonreí finamente. Considéralo servicio comunitario. Después de que se fuera volví a mi oficina y encontré un paquete en mi escritorio. Sin remitente. Pero reconocí la letra. Dentro había una botella de vino, Vega Sicilia Único 2015. La misma añada que Alejandro había pedido aquella última noche en la bodega real. Adjunta una nota, algunas inversiones mejoran con el tiempo. Tú lo has demostrado. Una amiga del sector servicios. Recordé a la joven camarera que me había colado pan. Que había susurrado que todo el mundo merece un asiento en la mesa. Ella también había recordado. Aquella tarde cené con Patricia y Ricardo en un pequeño italiano. Sin maridajes de vino. Sin pretensiones. Solo buena comida y mejor compañía. Ricardo levantó su cerveza. Por la mujer que salvó la reputación de Laboratorio Siberia y restauró la fe en la responsabilidad corporativa. Por la mujer que nos recordó por qué hacemos este trabajo, añadió Patricia. Entrechocamos los vasos y sentí algo que nunca había experimentado en las elaboradas cenas de Alejandro, pertenencia genuina. El Consejo quiere que presentes en la Conferencia Nacional de Cumplimiento, dijo Ricardo. Cuenta tu historia. ¿Cómo construiste el caso? ¿Qué te impulsó? Podría inspirar a otros en situaciones similares. Lo pensaré, dije. Aunque ya había decidido. Sí. Contaría la historia. No por gloria. Sino por cada empleado que había notado irregularidades y se había preguntado si valía la pena hablar. Por cada persona hecha sentir pequeña por la codicia de otro. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mamá. Ahora 3 meses en su estudio de Vallecas. El casero arregló la calefacción. Entrevista de trabajo mañana en el centro comunitario. Gracias. Estábamos reconstruyendo lentamente. La confianza llevaría tiempo.
Quizás para siempre. Pero al menos lo intentábamos. Ella incluso había empezado terapia. Por fin lista para examinar por qué había elegido el dinero de Alejandro sobre la dignidad de su hija. Las noticias habían pasado de la historia de Alejandro. Pero el impacto permanecía. Los programas benéficos de Laboratorio Siberia ahora operaban bajo la supervisión más estricta. Conmigo firmando personalmente cada desembolso importante. Habíamos implementado protecciones para denunciantes que hacían innecesario mi viaje para futuros empleados. Nadie más tendría que pasar años construyendo un caso solo. 3 semanas después de aquella presentación en la conferencia. La sala estaba llena. Oficiales de cumplimiento. Auditores. Investigadores de la policía. Les conté sobre estar de pie contra paredes. Sobre guardar evidencia durante años. Sobre elegir paciencia sobre pasión. Los poderosos cuentan con nuestro silencio, concluí. Asumen que aceptaremos el asiento o la falta de asiento que nos asignen. Se equivocan. Documentadlo todo. Construid vuestro caso. Y cuando llegue el momento, no solo toméis asiento en su mesa. Volcal. Los aplausos fueron atronadores. Después, una joven se acercó, 20 y pocos. Energía nerviosa. Mi jefe está robando del fondo de becas, susurró. Llevo 6 meses documentándolo. Pero tengo miedo. Le entregué mi tarjeta. No estás sola. Llámame el lunes. Revisaremos tu evidencia juntas. Se fue sujetando aquella tarjeta como un salvavidas. Conocía la sensación. Aquella noche. Sola en mi apartamento. Abrí el Vega Sicilia. Era excelente, complejo. En capas. Valía cada euro de su precio ridículo. Saboreé un solo vaso. Luego vertí el resto por el desagüe. Porque algunas cosas son demasiado caras para tragarlas. Algunos legados demasiado amargos para preservarlos. Don Alejandro Vargas había pasado la vida coleccionando vino y poder. Creyendo que ambos mejoraban con la edad. Se equivocaba. El poder corrompe y el vino solo es uva fermentada. Las únicas cosas que de verdad aprecian con el tiempo son la paciencia. La verdad y la lenta certeza de la justicia. Reciclé la botella y me acosté temprano. Mañana habría nuevos casos que revisar. Nuevos errores que corregir. Pero esta noche dormiría tranquila en mi propia cama. En mi propio hogar. Pagado con mi propio dinero limpio. La chica a la que habían negado un asiento había construido su propia mesa. ¿Y en esta? Todo el mundo era bienvenido a sentarse. Especialmente aquellos a los que les habían dicho que no podían.